Bueno, les explicaré el equipo de cómputo. Primero es el fundamento de la arquitectura computacional. Los componentes principales de una computadora se analizan: los dispositivos de entrada y salida y los de almacenamiento. En términos generales, se aplica una estructura en un sistema informativo de una parte de un disco. También se aplica el diseño del software y del sistema. Control de procesamiento. El control de procesamiento trata simplemente del procesador o microprocesador. Es el componente principal de una computadora y del ordenador y de estos dispositivos de programa, obtenidas por el proceso de los datos del CPU. Luego sigue el periférico. Los periféricos son los puertos auxiliares de una computadora donde se puede conectar un mouse, un teclado, unos auriculares, etc. Arquitectura computacional específica. Es la microcomputadora o las computadoras tienen un microprocesador o algún tipo de memoria semiconductora. Generalmente el microprocesador tiene los circuitos de almacenamiento de memoria caché en el mismo circuito integrado. BIOS. El BIOS el Basic Output Input System. Así le conocimos, es el que le da el modo de arranque a la computadora y también nos ayuda a que no pase nada en la computadora. Podemos cambiar como contraseñas en el BIOS, podemos cambiar el modo de arranque si queremos que empiece primero nivel unidades de almacenamiento, etc. Placa o placa base o tarjeta madre. Bueno, es esta vez donde vienen todos los puntos integrados para poder realizar lo pesado. Ahí pueden integrar el chipset, el zócalo, el jumper y etcétera, con los que podemos hacer modificaciones en una computadora. La caja o chasis. La caja o chasis es la caja o la base donde se pone la computadora y la tarjeta madre. Es la que los canales de cuerpo, etcétera. La memoria RAM o memoria de escritura. Esa es la que nos guarda todos los datos en el arranque de la computadora. También es el que escribe los datos de una computadora. Memoria RAM, random memory, que significa memoria de sobrelectura. Esa nada más lee los archivos de modo que de la computadora y no puede ser borrada por ningún motivo. El disco duro es la base principal de una computadora que ya puede variar desde los 3000, de 1 terabyte, medio terabyte, 100 gigas, 120 gigas. Las unidades de almacenamiento como los USB, las flash, los discos duros, los CD-ROM, los DVD-ROM, esos se consiguen fácilmente, tienen varias cantidades y pueden ocupar para varias cosas. Los cables internos, eso se tiene que cuidar mucho ya que en la computadora, si se daña el cable ya no lo podemos utilizar. Carga de audio y video. Esta carga de audio y video es para que la computadora pueda verse y pueda escuchar el sonido de las canciones o de las cosas que ponga. Puertos o cables. Los puertos o cables son los que se utilizan para poder hacer funcionar la computadora dependiendo de lo que bueno. Seguimos con la tarjeta de interfaz de red. La tarjeta de interfaz de red es una red o un periférico que permite la comunicación con puertos conectados entre sí. También permite compartir recursos entre dos o más computadoras. A las tarjetas de red también se les conoce como NIC por Network Interface Card, en español tarjetas de interfaz de red. Luego siguen las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras. Esas son las que nos ayudan para hacer cualquier tipo de juego, etcétera. Y es una funcionamiento de la computadora, añadiendo controladores para dispositivos específicos o sustrayendo los puertos que funcionan mal. Monitores y proyectores son aquellos que el ordenador o un dispositivo de salida de interfaz que muestra datos o información de los monitores vienen de LCD, plasma, etc. Y los proyectores
televisores o cañones también se puede conocer. Son para que puedas ver lo que tienes en una computadora ya en tamaño grande y los puedes encontrar de varios de ellos y varios modelos. Dispositivos portátiles. Esas entran las laptops, las tablets, los celulares, etc. Y el último, los adaptadores de red y salida. Son los adaptadores que presentaron una versión estándar de streaming. Aunque han quedado sustituidos por el modelo de desarrollo actual, siguen estando disponibles para los desarrolladores que realizan el mantenimiento de código heredado. Muchas gracias.